El día que debía ser el más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla que resonaría por años. Isabel esperaba frente al altar, su vestido blanco resplandeciente bajo la luz que se filtraba a través de los vitrales de la iglesia. Su corazón latía con fuerza mientras las manecillas del reloj avanzaban implacables. 30 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados crecían con cada segundo que pasaba. Quizás tuvo un problema con el traje, susurró su mejor amiga, apretando su mano en señal de apoyo. Pero Isabel sabía, en lo más profundo de su ser, que algo andaba terriblemente mal. Cuando su teléfono vibró en manos de su dama de honor, el mundo pareció detenerse. Un mensaje. Solo eso bastó para que todo se derrumbara. No puedo hacerlo. Lo siento. 3 líneas que destrozaron años de planes y promesas. El silencio que invadió la iglesia cuando el padre de Isabel anunció que no habría boda fue ensordecedor. Las miradas de lástima, los abrazos incómodos, las palabras vacías de consuelo, nada podía reparar la humillación pública que acababa de sufrir. «Te llevaré a casa», dijo su hermano, su voz temblorosa de rabia contenida mientras la ayudaba a salir por la puerta lateral, evitando las miradas curiosas y los flashes de las cámaras que algunos invitados indiscretos no pudieron resistir activar. Lo que nadie esperaba, ni siquiera Isabel, era que aquella humillación ante 200 personas se convertiría en el catalizador de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Las primeras semanas fueron un infierno. No podía dormir, apenas comía, y las redes sociales se habían convertido en un campo minado donde cada publicación parecía recordarle su fracaso. Las fotos de la novia abandonada circularon sin control, comentarios crueles de personas que ni siquiera conocía llenaban su bandeja de entrada. «Deberías denunciarlo por los gastos de la boda», sugerían algunos. «Seguro encontró algo mejor», insinuaban otros con malicia apenas disimulada. El mundo parecía haberse convertido en un juez implacable de su dolor. Fue un mes después del desastre cuando Isabel recibió un sobremanila en su departamento. Sin remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que no reconoció. Al abrirlo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fotografías. Mensajes. Pruebas irrefutables de una traición que iba mucho más allá del simple abandono en el altar. «Creí que debía saberlo», decía la nota adjunta. «No eres tú quien debería sentir vergüenza». Esa noche, sentada en el suelo de su sala con las evidencias esparcidas a su alrededor, Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. No sería la víctima. No se escondería. Y definitivamente, no permitiría que él saliera impune después de lo que había hecho. Con manos temblorosas pero decididas, encendió su computadora y comenzó a escribir. Lo que comenzó como un desahogo personal pronto se transformó en algo mucho más grande. Su relato crudo y honesto sobre la humillación, el dolor, y las verdades ocultas detrás de su fallida boda resonó con miles de personas que habían pasado por situaciones similares. «Nunca imaginé que mi peor momento se convertiría en mi mayor fortaleza», confesaría meses después en una entrevista. Lo que él no sabía cuando decidió dejarla plantada frente a todos era que Isabel no solo se recuperaría del golpe, sino que encontraría un propósito en medio del caos. Su historia de superación inspiró a otros a compartir sus experiencias, creando una comunidad de apoyo que trascendió fronteras, pero el verdadero giro del destino estaba por llegar. 6 meses después de la humillación pública, cuando Isabel finalmente comenzaba a reconstruir su vida, el timbre de su departamento sonó. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver. Ahí estaba él, demacrado, con ojeras profundas y la mirada perdida de quien ha tocado fondo. En sus manos, un ramo de flores marchitas y una expresión de arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz apenas audible, muy lejos de la confianza que alguna vez lo caracterizó. Isabel lo observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de emociones que jamás creyó posible. No era odio lo que sentía al verlo así, ni siquiera resentimiento. Era algo mucho más poderoso, indiferencia. Lo que sucedió en esa conversación cambiaría para siempre el rumbo de ambas vidas. Las revelaciones que surgieron, las verdades ocultas que finalmente salieron a la luz, y la inesperada propuesta que le hizo en medio de lágrimas desesperadas dejarían a cualquiera sin palabras. Nadie podría haber anticipado el giro que tomaría esta historia de humillación pública. Porque a veces, el destino tiene formas retorcidas de poner a cada quien en su lugar. Y lo que Isabel descubrió ese día, la decisión que tomó frente a su exprometido arrodillado implorando una segunda oportunidad, demostraría que el karma existe, y que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Esta es la historia real de cómo el día más humillante de su vida se convirtió en el principio de algo extraordinario. Una historia de traición, verdades ocultas y redención que demuestra que, a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más grande, y lo que pasó después te dejará sin palabras. Isabel mantuvo la mirada fija en los ojos suplicantes de Rafael. El hombre que meses atrás la había dejado destrozada frente a 200 personas ahora se mostraba vulnerable,
casi irreconocible. Su mano tembló en el marco de la puerta mientras decidía si dejarlo entrar o cerrarle la puerta en la cara, como la había hecho metafóricamente con su corazón. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente, haciéndose a un lado. El apartamento que una vez habían elegido juntos para comenzar su vida matrimonial ahora era completamente diferente. Las fotos de ambos habían desaparecido, reemplazadas por imágenes de nuevos amigos, nuevas experiencias. Un espacio que gritaba: «He seguido adelante sin ti». Rafael se sentó torpemente en el borde del sofá, como si temiera reclamar demasiado espacio en la vida que ya no compartían. Las flores marchitas quedaron olvidadas sobre la mesa de centro. «He intentado contactarte durante semanas», comenzó él, su voz ronca por la emoción contenida. «Bloqueaste mi número, mis correos rebotan, tus amigos me cierran la puerta». «¿Qué esperabas?», interrumpió Isabel, cruzándose de brazos. La mujer frágil y destrozada que había sido el día de la boda se había transformado en alguien con una fortaleza inquebrantable. «¿Una invitación a tomar café después de lo que hiciste?». Rafael bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus ojos acusadores. «Lo que hice no tiene justificación, lo sé. Pero necesito que entiendas por qué lo hice». Isabel soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿Entender? ¿Sabes cuánto tiempo pasé intentando entender? Noches enteras repasando cada momento, cada conversación, buscando señales que hubiera pasado por alto. Torturándome con la idea de que había algo mal en mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por la ventana entraba la luz del atardecer, bañando la habitación en tonos dorados que contrastaban con la oscuridad de la conversación. «Fue miedo», confesó finalmente Rafael. «Un miedo tan profundo que me paralizó. No fue por falta de amor». Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella nuevamente. «¿Miedo? ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De cumplir las promesas que me hiciste durante 3 años? «De no ser suficiente», respondió él, con la voz quebrada. «De decepcionarte eventualmente. De convertirme en mi padre». El padre de Rafael había abandonado a su familia cuando él tenía apenas 8 años. Una herida que nunca cicatrizó completamente, un patrón que juró romper y que, irónicamente, había repetido de la peor manera posible, pero Isabel ya conocía esa historia. La había escuchado muchas veces durante su relación, había sostenido sus manos mientras él lloraba recordando su infancia fracturada. Lo que no entendía era cómo eso justificaba humillarla públicamente en lugar de hablar con ella sobre sus miedos. «¿Y qué hay de las fotos? ¿De los mensajes?», preguntó Isabel, su voz temblando ligeramente mientras señalaba el cajón donde guardaba el sobremanila. «¿También fue miedo lo que te llevó a ella?». El rostro de Rafael palideció. «¿Qué fotos? ¿De qué hablas?». Por un instante, la confusión en su rostro pareció genuina. Tan genuina que Isabel dudó por primera vez. Se levantó sin decir palabra y sacó el sobre. Lo arrojó sobre la mesa, las fotografías desparramándose entre ellos como una barrera física, imágenes de Rafael con una mujer. Capturas de pantalla de conversaciones íntimas que se remontaban a meses antes de la boda. Pruebas irrefutables de una traición planificada, no de un arrebato de pánico. «Yo no entiendo», balbuceó él, tomando las fotos con manos temblorosas. Esto está manipulado. Nunca estuve con Carmen de esta manera. Es la hermana de mi mejor amigo, apenas la conozco». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era la reacción que esperaba. No había confesión arrepentida, ni explicaciones desesperadas. Solo una negación rotunda y lo que parecía ser auténtica sorpresa. «¿Esperas que crea que alguien fabricó todo esto? ¿Para qué?». Rafael levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y algo más. «¿Miedo? No sé quién hizo esto o por qué, pero te juro que nunca estuve con ella. Nunca traicioné lo nuestro de esta manera». «¿Entonces solo me traicionaste dejándome plantada en el altar? Eso debería consolarme». La ironía en la voz de Isabel era palpable. «No he dejado de amarme ni un solo día desde que cometí el peor error de mi vida», confesó Rafael, ignorando el sarcasmo. «Me he castigado cada minuto. He perdido mi trabajo, mis amigos me dieron la espalda, mi familia apenas me habla, pero nada de eso importa comparado con haberte perdido a ti». Isabel sintió las lágrimas formándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No lloraría por él nuevamente. «¿Y qué esperas ahora? ¿Que te perdone? ¿Que olvidemos todo y sigamos como si nada hubiera pasado?». Rafael negó con la cabeza. «No merezco tu perdón. Solo quería que supieras la verdad. Toda la verdad». «¿Qué verdad, Rafael? Porque cada palabra que sale de tu boca contradice la evidencia que tengo frente a mí».
Fue entonces cuando él sacó su propio sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Mucho más delgado que el de Isabel, pero igualmente misterioso. Recibí esto 3 días antes de la boda, explicó, tendiéndoselo. No tuve el valor de mostrártelo entonces. Debí hacerlo. Debí confiar en ti, en nosotros. Ese fue mi verdadero error. Con manos vacilantes, Isabel tomó el sobre. Al abrirlo, encontró una única hoja de papel. Una prueba médica. Su contenido hizo que su corazón se detuviera por un instante. No podré darte hijos, Isabel, susurró Rafael, con la voz rota. Nunca podré darte la familia que siempre has soñado. Me diagnosticaron justo antes de la boda. Entré en pánico. Pensé que merecías a alguien que pudiera darte todo lo que deseas. Isabel se quedó sin palabras, la revelación cayendo sobre ella como un aguacero helado. Los sueños compartidos sobre una casa llena de niños, las conversaciones sobre nombres, escuelas, futuros que habían planeado juntos, todo se reconfiguró en su mente con esta nueva información, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que esto significaba, su teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de un número desconocido. No le creas. Pregúntale por la noche del 12 de abril. Tengo más pruebas. Isabel levantó la mirada del teléfono, encontrándose con los ojos expectantes de Rafael. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Quién estaba manipulándola? De repente, la claridad que había sentido sobre su situación se convirtió en un laberinto de dudas e incertidumbres. Y mientras el sol terminaba de ocultarse, sumiendo el apartamento en sombras cada vez más densas, Isabel se dio cuenta de que estaba atrapada en medio de algo mucho más complejo y oscuro de lo que jamás imaginó. Algo que iba más allá de una simple traición o un abandono en el altar. Algo que, quizás, ponía en peligro no solo su corazón, sino su vida entera. Isabel miró fijamente la pantalla de su teléfono, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El 12 de abril. Esa fecha resonaba en su mente, pero no lograba conectarla con ningún recuerdo específico. Levantó la mirada hacia Rafael, que permanecía expectante, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. ¿Qué pasó el 12 de abril? Preguntó con voz temblorosa. El rostro de Rafael palideció visiblemente. Sus manos, que sostenían el informe médico, comenzaron a temblar. No sé de qué hablas. Pero su reacción decía lo contrario. Había algo importante sobre esa fecha, algo que él no quería revelar. No me mientas más, Rafael. Ya no. Si viniste buscando honestidad, entonces sé honesto. Isabel se puso de pie, una nueva determinación surgiendo en su interior. ¿Qué pasó esa noche? Rafael dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Fue la noche de la despedida de soltero de Miguel. Yo cometí un error. Pero no fue lo que piensas. En ese momento, el teléfono de Isabel vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. Esta vez, una ubicación. Una dirección en las afueras de la ciudad con un breve texto: ven sola. Descubrirás toda la verdad. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le gritaba que era peligroso, que no debía ir. Pero la necesidad de conocer la verdad, de poner fin a este torbellino de confusión y dolor, era más fuerte. Tengo que irme, dijo repentinamente, tomando su abrigo y sus llaves. ¿Qué? ¿Ahora? En medio de esta conversación. Rafael se levantó, visiblemente alterado. Isabel, hay algo que no me estás diciendo. ¿Quién te está enviando mensajes? Alguien que al parecer conoce mejor tu vida que yo, que se suponía era tu futura esposa. Rafael intentó detenerla, sujetándola suavemente del brazo. No sé quién te está contactando, pero tengo miedo de que sea la misma persona que te envió esas fotos falsas. Alguien está intentando manipularnos. Isabel se soltó bruscamente. ¿Falsas? Aún no me has explicado cómo apareciste besando a otra mujer en fotos que según tú nunca existieron. ¿O qué pasó realmente el 12 de abril? Te lo explicaré todo, pero no así, no con alguien interfiriendo entre nosotros. Déjame acompañarte, por favor. La sinceridad en su voz casi la convence, pero el recuerdo de la humillación sufrida endureció nuevamente su corazón. Ya me abandonaste una vez cuando más te necesitaba. No pienso darte la oportunidad de hacerlo de nuevo. Con estas palabras, Isabel salió del apartamento, dejando a Rafael solo con su desesperación. En el ascensor, respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que la consumía. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Debería confiar en Rafael después de todo lo sucedido? La dirección la llevó a una zona industrial casi abandonada. A medida que el taxi se alejaba del centro urbano,
el paisaje se volvía más desolado, aumentando la sensación de inquietud que la acompañaba desde que recibió el primer mensaje. ¿Está segura que quiere que la deje aquí, señorita?, preguntó el taxista, mirando con recelo el edificio abandonado que se alzaba frente a ellos. No parece un lugar seguro, especialmente a esta hora. Estaré bien, mintió Isabel, aunque su corazón latía desbocado. Vendré a recogerme en una hora. Mientras se acercaba al edificio, su teléfono vibró una vez más. Tercer piso. Puerta al final del pasillo. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo del lugar. El olor a humedad y abandono impregnaba el aire, mezclándose con algo más. ¿Perfume? Un aroma familiar que no lograba identificar del todo. Al llegar al tercer piso, la puerta indicada estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija, proyectando sombras alargadas en el pasillo oscuro. Isabel dudó. Todo su ser le gritaba que diera media vuelta, que llamara a alguien, que no entrara sola. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. La habitación estaba casi vacía, salvo por una mesa en el centro con un ordenador portátil encendido. Y sentada frente a él, de espaldas a la puerta, una figura que Isabel reconoció inmediatamente. Carmen, tú eres quien me ha estado enviando los mensajes. La mujer de las fotografías se giró lentamente, su rostro parcialmente oculto por las sombras. Cuando finalmente la luz iluminó sus facciones, Isabel contuvo la respiración. No era Carmen. Era Lucía, la hermana menor de Rafael, a quien Isabel había conocido brevemente durante el noviazgo. Sorprendida de verme, supongo, dijo Lucía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siéntate, Isabel. Hay mucho que necesitas saber sobre mi querido hermano. Isabel permaneció de pie, la confusión dando paso a una creciente sensación de alarma. ¿Por qué me enviaste esas fotos manipuladas? ¿Qué quieres de mí? Lucía soltó una risa amarga. ¿Manipuladas? Oh, no, querida. Son muy reales. Solo que no es Carmen quien aparece en ellas. Con un gesto fluido, se pasó la mano por el cabello, retirando lo que resultó ser una peluca. Soy yo, con un poco de maquillaje y el pelo tintado. Es sorprendente lo que se puede lograr cuando se quiere destruir a alguien, ¿no crees? El horror se apoderó de Isabel mientras las piezas comenzaban a encajar. ¿Tú, te hiciste pasar por otra mujer para tomar esas fotos con tu propio hermano? ¿Por qué harías algo así? Porque él no te merece, espetó Lucía, su voz cargada de un odio que helaba la sangre. Nunca te ha merecido. Rafael siempre lo ha tenido todo, el amor de nuestros padres, las oportunidades, la felicidad, mientras yo he tenido que conformarme con las obras. Se levantó y caminó lentamente hacia Isabel, quien instintivamente retrocedió hasta topar con la pared. Te observé durante años, ¿sabes? Tan perfecta, tan adorada por todos. La novia ideal para el hijo perfecto. Mientras yo... Su voz se quebró ligeramente, mientras yo me convertía en la hermana problemática, la que nadie quería cerca. Isabel intentó procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. La obsesión, el resentimiento, la manipulación, todo para separar a Rafael de ella. Fue fácil, ¿sabes? Continuó Lucía, abriendo el portátil para mostrar más fotografías editadas. Un sedante en su bebida durante la despedida de soltero, unas cuantas fotos comprometedoras, y luego simplemente manipular las imágenes. El verdadero genio fue enviarle el falso diagnóstico médico días antes de la boda. Falso. Isabel sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. El diagnóstico de infertilidad también era mentira. Por supuesto. Mi hermano está perfectamente sano, capaz de darte todos esos mocosos que siempre quisiste. Pero él lo creyó. Creyó que nunca podría hacerte feliz, que te estaba condenando a una vida sin los hijos que tanto deseabas. Su complejo de mártir hizo el resto. Isabel no podía creer lo que escuchaba. El nivel de maldad, de planificación, era inimaginable. Y sin embargo, una parte de ella comenzaba a entender la soledad y el dolor que podían llevar a alguien a actuar así. Lucía, necesitas ayuda, dijo suavemente, intentando mantener la calma. Lo que has hecho, no está bien. Pero aún puedes arreglarlo. Podemos buscar ayuda juntas. La expresión de Lucía se endureció. ¿Ayuda? No necesito ayuda. Necesito justicia. Y la justicia es que Rafael sienta, aunque sea una fracción, del dolor que he sentido toda mi vida. Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Pasos apresurados acercándose. Lucía reaccionó con rapidez, sacando algo de su bolsillo. El brillo metálico de un arma capturó la poca luz de la habitación.
No debiste seguirla, hermano, dijo en voz alta, sin apartar los ojos de Isabel. Esto era entre ella y yo. La puerta se abrió de golpe, revelando a un Rafael agitado y temeroso. Sus ojos se abrieron con horror al ver el arma en manos de su hermana. Lucía, ¿qué estás haciendo? Baja eso, por favor, suplicó, avanzando lentamente hacia ellas con las manos en alto. No te acerques, gritó Lucía, su mano temblando visiblemente. Siempre tienes que ser el héroe, ¿verdad? Siempre tienes que arruinarlo todo. Isabel aprovechó la distracción para dar un paso lateral, intentando alejarse del alcance directo de Lucía. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando opciones, buscando una salida. Te he buscado durante meses, dijo Rafael, su voz quebrada por la emoción. Desde que desapareciste después del diagnóstico, pensé que habías vuelto a caer en la adicción. Papá y mamá están destrozados. ¿Ahora te preocupas por mí? Después de años ignorando mi dolor. El rostro de Lucía se contrajo en una mueca de angustia y rabia. La mano que sostenía el arma temblaba cada vez más. Isabel y Rafael intercambiaron una mirada breve, pero cargada de significado. Ambos sabían que estaban al borde de un precipicio, que cualquier movimiento podría desencadenar una tragedia, y en ese momento, mientras la tensión en la habitación alcanzaba su punto crítico, la puerta se abrió nuevamente. Una figura inesperada apareció en el umbral, dejando a los tres completamente paralizados por la sorpresa. En el umbral de la puerta, su silueta recortada contra la débil luz del pasillo, estaba Carmen. La verdadera Carmen. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación mientras avanzaba lentamente hacia el interior de la habitación, sus ojos fijos en el arma que Lucía sostenía. Baja eso, Lucía, dijo con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Esto ha ido demasiado lejos. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Carmen, ¿qué hacía ella aquí? Las piezas del rompecabezas parecían reordenarse una vez más, creando una imagen aún más confusa. ¿La conoces?, preguntó Isabel a Rafael, sin apartar la mirada de la recién llegada. Rafael asintió levemente, su expresión indescifrable. Es la psicóloga de Lucía. La hermana de Miguel. Lucía soltó una risa amarga, el arma ahora apuntando hacia Carmen. Mi psicóloga. Mi amiga. La persona en quien más confiaba. Hasta que descubrí que todo era parte de un plan para mantenerme controlada. Carmen dio otro paso adelante, sus manos levantadas en señal de paz. Sabes que eso no es cierto, Lucía. He estado intentando ayudarte durante años. Todas esas sesiones, todo ese progreso. No lo tires por la borda ahora. Progreso. La voz de Lucía se quebró. ¿Llamas progreso a que me convencieras de que mis sentimientos eran enfermizos? ¿A que me medicaran hasta convertirme en un fantasma de mí misma? Isabel observaba el intercambio, intentando conectar los puntos. Carmen. La psicóloga de Lucía. La hermana del mejor amigo de Rafael. Demasiadas coincidencias, demasiados secretos enterrados que ahora salían a la luz. Nunca entendiste realmente lo que sentía, continuó Lucía, dirigiéndose ahora a su hermano. Siempre fuiste el centro de todo. El hijo perfecto. El prometido perfecto. Mientras yo me desmoronaba en las sombras, luchando contra demonios que nadie podía ver. Rafael dio un paso hacia su hermana, su rostro contorsionado por el dolor. Lucía, si hubieras sabido, si me hubieras dicho lo que estabas pasando, ¿habrías hecho qué? ¿Cancelado tu vida perfecta para ayudarme? Lo dudo mucho. Isabel comprendió entonces la magnitud de la tragedia familiar que se desenvolvía ante sus ojos. No era solo sobre ella, o sobre Rafael. Era sobre años de dolor no reconocido, de resentimientos silenciosos que habían crecido hasta convertirse en un odio destructivo. Cuando descubrí que estabas comprometido, continuó Lucía, algo se rompió en mí. No podía soportar la idea de verte feliz, construyendo la familia que yo nunca tendría. La familia que me fue negada desde que papá volcó todas sus expectativas en ti y a mí me descartó como la hija problemática. Carmen aprovechó la distracción para acercarse unos pasos más. Lucía, escúchame. Lo que sientes es válido. Tu dolor es real. Pero esto, hizo un gesto hacia el arma, no es la solución. Solo causará más dolor. Un silencio tenso invadió la habitación. Isabel podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Cada segundo parecía estirarse hasta el infinito mientras los cuatro permanecían inmóviles, atrapados en un equilibrio precario que podía romperse con el más mínimo movimiento. Debía haber visto las señales, murmuró Rafael, más para sí mismo que para los demás. Todas esas llamadas perdidas el día antes de la boda. Pensé que eran nervios, o amigos felicitándome.
Nunca imaginé que estarías intentando advertirme sobre el falso diagnóstico. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Llamadas? Yo nunca te llamé. Sabía que no me creerías. Un nuevo silencio, más pesado aún que el anterior. Si Lucía no había intentado contactar con Rafael, entonces, Carmen bajó lentamente las manos, su expresión cambiando sutilmente. Probablemente fue Miguel. Siempre ha sido demasiado leal a ti, Rafael. Incluso cuando supo lo que Lucía estaba planeando. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Isabel miró alternativamente a Carmen y a Rafael, intentando procesar esta nueva información. ¿Miguel lo sabía?, preguntó Rafael, la incredulidad tiñendo su voz. Mi mejor amigo sabía que mi hermana estaba manipulándome para que abandonara a Isabel y no me dijo nada. Carmen suspiró, un gesto que parecía cargar el peso de muchos secretos. Miguel descubrió las fotografías manipuladas en el ordenador de Lucía días antes de la boda. Vino a mí, desesperado. Como psicóloga de Lucía, yo no podía revelar información confidencial, pero podías manipular la situación desde las sombras, completó Lucía, la amargura impregnando cada palabra. Siempre fuiste buena en eso. Isabel sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo en lo que había creído durante los últimos meses estaba siendo cuestionado. El abandono, la traición, el dolor, todo había sido resultado de una red de manipulaciones y secretos que se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Un movimiento repentino la sacó de sus pensamientos. Lucía había dado un paso atrás, el arma ahora firmemente apuntando hacia Carmen. Todos ustedes jugaron conmigo, dijo, su voz quebrada por las lágrimas contenidas. Me hicieron creer que estaba loca, que mis sentimientos eran una enfermedad que debía ser tratada. Me medicaron, me internaron, me convirtieron en una sombra de mí misma. Carmen negó con la cabeza, manteniendo la calma a pesar del peligro evidente. No es así, Lucía. Tu condición es real. Las alucinaciones, los episodios de paranoia. Todo esto es parte de tu enfermedad. Una enfermedad que podemos tratar si me permites seguir ayudándote. Alucinaciones. Isabel miró a Rafael, buscando confirmación. Él asintió levemente, el dolor reflejado en sus ojos. Esquizofrenia paranoide, explicó en voz baja. Diagnosticada hace 3 años, después de su primer intento de suicidio. Pero parecía estar mejor con la medicación. Al menos eso creíamos todos. Lucía soltó una risa carente de humor. ¿Mejor? ¿Llamas, mejor, a convertirme en un zombi incapaz de sentir? ¿A vivir en una niebla constante donde los días se funden unos con otros sin diferencia? Isabel dio un paso cauteloso hacia adelante, ignorando la mirada de advertencia de Rafael. Lucía, entiendo tu dolor. De verdad lo entiendo. Sentirse traicionada, manipulada, abandonada. He vivido con esos sentimientos durante meses. Sus ojos se encontraron, un momento de conexión genuina en medio del caos. Pero esto no es el camino. Sea cual sea la verdad, amenazarnos no resolverá nada. Por un instante, pareció que sus palabras habían llegado a Lucía. La mano que sostenía el arma tembló visiblemente. Pero entonces, su mirada se endureció de nuevo. No lo entiendes, Isabel. No puedes entenderlo. Tu vida ha sido perfecta. La novia perfecta para el hombre perfecto. ¿Sabes lo que es vivir a la sombra de alguien como tú? Aspirar constantemente a una perfección que nunca podrás alcanzar. Rafael dio un paso adelante, colocándose entre Isabel y su hermana. Lucía, esto es entre tú y yo. Isabel no tiene nada que ver con los problemas de nuestra familia. Si estás enfadada conmigo, si quieres hacerme daño, hazlo. Pero deja que ella se vaya. El gesto protector de Rafael, lejos de calmar a Lucía, pareció enfurecerla aún más. ¿Lo ves? Incluso ahora, cuando por fin tengo tu atención, ella sigue siendo tu prioridad. Carmen aprovechó la distracción para acercarse aún más, quedando a apenas 1 metro de Lucía. Piensa en lo que estás haciendo, dijo con voz suave pero firme. Piensa en las consecuencias. Una vez que cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Lucía desvió su atención hacia Carmen, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Consecuencias? Mi vida entera ha sido una consecuencia. Una consecuencia de ser la hermana de Rafael, la hija problemática, la paciente difícil. Con un movimiento repentino, Carmen se lanzó hacia adelante, intentando arrebatarle el arma. Lucía reaccionó por instinto, forcejeando para mantener el control. Isabel y Rafael se quedaron paralizados, incapaces de intervenir sin aumentar el peligro. El tiempo pareció detenerse mientras las dos
Mujeres luchaban por el arma. Un sonido ensordecedor rompió el silencio. El disparo reverberó en las paredes del edificio abandonado, seguido por un silencio aún más aterrador. Carmen se tambaleó hacia atrás, sus ojos abiertos por la sorpresa. Una mancha oscura comenzó a extenderse por su blusa blanca. Por un instante, nadie se movió, como si la realidad de lo sucedido fuera demasiado para procesarla. Lucía dejó caer el arma, su rostro una máscara de horror al comprender lo que acababa de hacer. No, no quería. Carmen, lo siento, yo no. Rafael reaccionó primero, corriendo hacia Carmen mientras marcaba frenéticamente el número de emergencias en su teléfono. Isabel se acercó a Lucía, quien se había desplomado de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. ¿Qué he hecho?, repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. Dios mío, ¿qué he hecho? Isabel la rodeó con sus brazos, conteniendo sus propias lágrimas. Todo el odio, todo el resentimiento que había albergado durante meses se disolvió ante el dolor crudo y real que presenciaba. Ya no veía a la manipuladora que había destruido su boda, sino a una mujer rota por el peso de una enfermedad que distorsionaba su realidad. La ambulancia viene en camino, anunció Rafael, presionando su chaqueta contra la herida de Carmen para detener la hemorragia. Resiste, por favor, resiste. Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad frenética. El sonido de las sirenas acercándose. Los paramédicos irrumpiendo en la habitación. Policías separando a Isabel de Lucía, esposando a esta última mientras le recitaban sus derechos entre sus sollozos desgarradores. En medio del caos, Isabel y Rafael se encontraron solos por un momento, apartados en un rincón mientras los profesionales hacían su trabajo. Sus miradas se cruzaron, cargadas de emociones imposibles de expresar con palabras. Dolor, confusión, arrepentimiento, pero también, sorprendentemente, un destello de algo más. Una conexión que ni siquiera los meses de separación y sufrimiento habían logrado romper completamente. Lo siento, murmuró él, su voz apenas audible sobre el ruido de la habitación. Por todo. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. Las barreras que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. Pero antes de que pudiera responder, un oficial se acercó para tomarles declaración. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Isabel se encontró pensando lo extraño que era el destino. Como un acto de crueldad, nacido del desequilibrio mental y el dolor, había desencadenado una cadena de eventos que los había llevado a todos a este momento. ¿Qué vendría después? ¿Cómo se reconstruye una vida después de tanto dolor? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire mientras los paramédicos sacaban a Carmen en una camilla, su estado crítico pero estable según informaban. Lucía era escoltada por los oficiales, su mirada perdida y vacía, como si su mente hubiera huido a un lugar donde las consecuencias de sus acciones no pudieran alcanzarla, y en medio de todo, Isabel y Rafael permanecían de pie, separados físicamente por apenas unos metros, pero unidos por una experiencia que los había cambiado para siempre. El futuro se extendía ante ellos, incierto y nebuloso. Las heridas eran profundas, las cicatrices permanentes. Pero a veces, de las cenizas de la destrucción, surge la posibilidad de algo nuevo. Algo diferente. Algo que ninguno de los dos podía imaginar aún mientras abandonaban el edificio, siguiendo a los oficiales hacia la noche iluminada por las luces parpadeantes de las patrullas y ambulancias. Isabel sintió que algo se cerraba dentro de ella. Un capítulo oscuro que llegaba a su fin. Y con él, quizás, la oportunidad de un nuevo comienzo, pero primero, quedaban verdades que enfrentar, explicaciones que dar, y un largo camino de sanación por recorrer. La historia de lo que pasó después de ser humillada en el altar apenas comenzaba a revelarse en toda su complejidad. Y lo que vendría después, eso era algo que ni siquiera ella podía prever. 3 semanas después del incidente, Isabel se encontraba en la sala de espera del hospital, un ramo de flores en su regazo y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Carmen había sobrevivido, pero su recuperación sería larga. La bala había rozado un pulmón, dejándola en cuidados intensivos durante días que parecieron eternos. Isabel no sabía exactamente por qué estaba allí. No tenía ninguna obligación hacia la mujer que, consciente o inconscientemente, había formado parte de la red de secretos que destruyó su boda. Pero algo la impulsaba a buscar respuestas, a cerrar círculos antes de poder seguir adelante. «Puedes pasar», le indicó la enfermera con una sonrisa amable. «Pero no más de 15 minutos. Todavía necesita descansar». Carmen estaba sentada junto a la ventana, su piel pálida contrastando con el azul del cielo que se veía al otro lado del cristal. Parecía más delgada, más frágil, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que Isabel recordaba. «No esperaba verte», dijo Carmen cuando Isabel entró en la habitación. «Gracias por venir». Isabel dejó las flores en la mesita de noche y se sentó frente a ella,
sin saber exactamente cómo empezar la conversación. El silencio se extendió entre ellas, cargado de preguntas no formuladas. «¿Cómo está Lucía?», preguntó finalmente Carmen, rompiendo el silencio. «Estable. La internaron en una unidad psiquiátrica después de la evaluación. Los médicos dicen que había dejado de tomar su medicación hace meses». Carmen asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Me lo temía. Cuando dejó de acudir a las sesiones, intenté contactarla, pero ya había cambiado de número. Debí haber insistido más, haber alertado a su familia». «No te culpes», interrumpió Isabel. «Rafael también se culpa. Sus padres se culpan. Yo misma me culpo por no haber visto más allá de mi propio dolor. Pero la verdad es que Lucía ocultó muy bien su condición. Era una experta manipuladora, incluso sin proponérselo». Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Eres muy generosa al verlo así. Muchos en tu lugar estarían llenos de resentimiento». Isabel se encogió de hombros, sorprendida de sus propias palabras y de la paz que sentía al pronunciarlas. «El resentimiento no me llevó a ninguna parte estos últimos meses. Solo me consumió por dentro». Otro silencio, más cómodo esta vez. Isabel observó los monitores que controlaban las constantes vitales de Carmen, el goteo constante del suero, las marcas de tensión alrededor de sus ojos. La vida podía cambiar tan rápido, tan drásticamente. «Hay algo que necesito saber», dijo finalmente. «Algo que no terminé de entender aquella noche. ¿Sabías lo que Lucía estaba planeando? ¿Sabías que intentaría separarnos?». Carmen sostuvo su mirada, y por un instante Isabel pudo ver el conflicto en sus ojos. El dilema ético de una profesional atrapada entre el deber hacia su paciente y el deber hacia la verdad. «Sabía que Lucía tenía sentimientos complicados respecto a tu relación con Rafael», comenzó lentamente. «En nuestras sesiones hablábamos de sus celos, de su sensación de abandono. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Cuando Miguel me mostró las fotografías manipuladas, me enfrenté a un dilema imposible». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «El secreto profesional me impedía revelar información sobre mi paciente. Pero no podía permitir que destruyera sus vidas basándose en delirios. Intenté que Miguel hablara con Rafael, que le advirtiera sin implicar directamente a Lucía. Pero él nunca lo hizo», concluyó Isabel. «No de forma directa. Por lo que sé, intentó llamar a Rafael varias veces el día antes de la boda, pero nunca le dijo exactamente lo que había descubierto. Tenía miedo de traicionar a Lucía, de empeorar su condición. Y al final todos perdimos», completó Isabel, sintiendo un nudo en la garganta. Carmen asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Lo siento tanto, Isabel. Si pudiera volver atrás». Isabel levantó una mano, deteniendo sus palabras. «No podemos cambiar el pasado. Solo aprender de él». Al salir del hospital, Isabel se sentía extrañamente liviana, como si hubiera dejado una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Las piezas por fin encajaban. No había villanos en esta historia, solo personas rotas intentando protegerse a sí mismas y a quienes amaban, tomando decisiones equivocadas en el camino. Su teléfono vibró con un mensaje de Rafael. Había estado visitando a Lucía diariamente en la clínica, intentando reconstruir el vínculo roto con su hermana mientras ella comenzaba un nuevo tratamiento. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo». Isabel dudó. ¿Estaba lista para enfrentarlo nuevamente? Para escuchar lo que tuviera que decir, acordaron encontrarse en un pequeño café cerca del parque donde solían pasear durante su noviazgo. Un terreno neutral, cargado sin embargo de recuerdos. Rafael ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa junto a la ventana, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la superficie de madera. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, pero también con una presencia más serena, como si hubiera encontrado algún tipo de paz en medio del caos. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «No estaba seguro de que accederías». Isabel pidió un té, más para ocupar sus manos que por verdadero deseo de beberlo. «¿Cómo está Lucía?» «Mejor. Los médicos dicen que responde bien al nuevo tratamiento. Es más, ella misma. La Lucía que conocí antes de que todo esto comenzara». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Me ha pedido que te diga que lo siente. Sabe que no es suficiente, pero quiere que sepas que, en sus momentos de lucidez, siente un remordimiento genuino». Isabel asintió, sorprendida por la falta de resentimiento que sentía. «Me alegro de que esté mejorando. De verdad». El silencio se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas, de preguntas sin formular. Finalmente, Rafael sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa.
¿Qué es esto?, preguntó Isabel, sin tocarlo. Los resultados de mis exámenes médicos. Los reales. Su voz tembló ligeramente. Quería que supieras la verdad, sea cual sea el camino que elijamos a partir de ahora. Isabel miró el sobre, sintiendo un extraño temor. ¿Y si el diagnóstico falso de Lucía resultaba ser verdadero por alguna cruel ironía del destino? Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó el informe. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. «Estás perfectamente sano», susurró. Rafael asintió, sus propios ojos húmedos. «Lo estoy. Podemos tener hijos, Isabel. Si algún día, con alguien, quiero decir, no asumo que tú y yo». Isabel levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. Tanto dolor, tanto tiempo perdido. ¿Cómo reconstruir algo desde las cenizas de semejante destrucción? «No sé si puedo perdonarte por no confiar en mí», dijo finalmente. «Por no venir a mí con tus miedos, con ese diagnóstico, falso o no. Podríamos haberlo enfrentado juntos». Rafael bajó la mirada, aceptando sus palabras como una sentencia. «Lo sé. Mi cobardía nos costó todo. Y lo lamentaré cada día de mi vida». Se levantó, dejando un billete sobre la mesa para pagar las bebidas. «No espero que volvamos a lo que éramos. Solo quería que supieras toda la verdad. Te mereces eso, al menos». Mientras lo veía alejarse, Isabel sintió una punzada de algo que no supo identificar. No era amor, no exactamente. Era más complejo. Una mezcla de nostalgia por lo que habían sido, de dolor por lo perdido, y quizás, solo quizás, un atisbo de posibilidad. 6 meses después, Isabel se encontraba en su estudio, revisando el manuscrito de su libro. Abandonada en el altar, un viaje de autodescubrimiento había surgido de su blog personal y se había convertido en un fenómeno viral. Lo que comenzó como una forma de procesar su dolor se transformó en un faro de esperanza para miles de personas que habían pasado por experiencias similares. El sonido del timbre interrumpió su concentración. Al abrir la puerta, se encontró con Miguel, el mejor amigo de Rafael, sosteniendo un paquete entre las manos. «Hola, Isabel», dijo con evidente incomodidad. «Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, pero encontré esto entre las cosas de mi hermana y creo que deberías tenerlo». Isabel tomó el paquete con cautela. Tras la recuperación de Carmen, habían mantenido una relación cordial pero distante. «Gracias, supongo». Miguel se removió nervioso. «¿Puedo pasar? Hay algo más que necesito decirte. Algo que he guardado demasiado tiempo». En el interior del paquete había un diario. El diario de Carmen. Páginas y páginas de observaciones profesionales sobre Lucía, pero también reflexiones personales que revelaban una verdad que nadie había sospechado. Carmen estaba enamorada de Rafael, explicó Miguel, mientras Isabel hojeaba atónita el diario. Desde la universidad. Nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a mí, que soy su hermano. Pero cuando comenzó a tratar a Lucía y se dio cuenta de sus sentimientos obsesivos hacia ti, utilizó las sesiones para alimentar sus delirios, completó Isabel, la realidad golpeándola con fuerza. No para ayudarla, sino para... ¡Oh, Dios mío! Las palabras de Carmen en el diario eran claras. Había visto en la enfermedad de Lucía una oportunidad. Sutilmente, en cada sesión, había reforzado sus temores, sus celos, su paranoia. No de forma directa, nunca tan obviamente como para levantar sospechas profesionales, pero lo suficiente para encaminarla hacia la destrucción de la boda. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó Isabel, sintiendo que el mundo volvía a tambalearse bajo sus pies. Miguel suspiró, el peso de la culpa evidente en sus hombros. «Porque Carmen salió del país ayer. Se fue a ejercer a otro continente, lejos de las consecuencias de sus acciones. Y porque creo que Rafael merece una oportunidad de explicarse, ahora que sabemos toda la verdad». Isabel cerró el diario, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Todo este tiempo había estado culpando a las personas equivocadas. La verdadera manipuladora, la verdadera villana de esta historia, había estado oculta a plena vista, escudada tras su profesión y su aparente preocupación. «¿Dónde está Rafael ahora?», preguntó finalmente, su decisión tomada. Miguel sonrió levemente, un destello de esperanza iluminando su rostro cansado. «Donde siempre va cuando necesita pensar. En el mirador del parque, viendo el atardecer». Algunas historias no tienen finales felices convencionales. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Pero mientras Isabel caminaba hacia el parque, el diario de Carmen seguro en su bolso como prueba de una verdad que cambiaría todo una vez más, sentía que, quizás, había espacio para un nuevo comienzo. No una continuación de lo que fue, sino algo completamente diferente,
construido sobre las cenizas de lo perdido, pero también sobre la fuerza que ambos habían descubierto en el proceso. Lo que pasó después de ser humillada en el altar no tenía que definirla para siempre. Era solo un capítulo, doloroso pero necesario, en una historia mucho más larga. Su historia. Y quizás, solo quizás, también la historia de Rafael, si ambos encontraban el valor para escribir juntos las próximas páginas. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras cuando Isabel llegó al mirador. Tal como Miguel había dicho, Rafael estaba allí, apoyado en la barandilla, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Parecía tan absorto en sus pensamientos que no notó su presencia hasta que ella se colocó a su lado. Isabel, murmuró con sorpresa, como si estuviera viendo un espejismo. ¿Qué haces aquí? En respuesta, ella simplemente sacó el diario de Carmen de su bolso y se lo entregó. Creo que deberías leer esto. Rafael miró el cuaderno con confusión, pero al ver el nombre escrito en la primera página, su expresión cambió. ¿De dónde has sacado esto? Miguel vino a verme. Lo encontró entre las cosas de su hermana. Isabel respiró profundamente, observando cómo las emociones atravesaban el rostro de Rafael mientras pasaba las páginas, sus ojos abriéndose cada vez más ante las revelaciones que contenían. No puedo creerlo, dijo finalmente, cerrando el diario con fuerza. Todos estos años, confiaba en ella. Lucía confiaba en ella. Nos manipuló a todos, respondió Isabel, sintiendo una extraña calma. A ti, a mí, a Lucía. Utilizó su posición y nuestras vulnerabilidades para conseguir lo que quería. Rafael se pasó una mano por el rostro, intentando procesar esta nueva verdad que reescribía toda la narrativa de los últimos meses. ¿Sabes qué es lo peor? Que funcionó. Consiguió exactamente lo que quería. Separarnos. Y ahora se ha ido, sin enfrentar las consecuencias. Isabel apoyó los codos en la barandilla, contemplando la ciudad que comenzaba a iluminarse con las primeras luces del anochecer. Las consecuencias no siempre son inmediatas o evidentes. Carmen tendrá que vivir con lo que hizo, con la persona en la que se convirtió. Eso es un castigo en sí mismo. Se quedaron en silencio durante un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El peso de todo lo ocurrido, de las verdades descubiertas y de los caminos no tomados, flotaba entre ellos como una presencia tangible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Rafael, su voz apenas un susurro. Isabel se volvió hacia él, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. El hombre que la había dejado plantada en el altar. El hombre al que había odiado durante meses. El hombre que, ahora sabía, había sido tan víctima como ella. No lo sé, respondió con honestidad. No creo que podamos volver a lo que éramos antes. Demasiado ha cambiado. Yo he cambiado. Rafael asintió, aceptando sus palabras sin protestar. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Incluso cuando creía que lo mejor para ti era estar lejos de mí, incluso cuando pensaba que no podría darte la familia que siempre quisiste, te amaba. Eso nunca cambió. Isabel sintió las lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no intentó contenerlas. También te amaba. Y creo que una parte de mí nunca dejó de hacerlo, incluso cuando el dolor y la rabia me consumían. Se miraron en silencio, el diario de Carmen olvidado entre ellos. Dos personas que habían recorrido un infierno, que habían sido rotas y recompuestas, pero ya no de la misma forma. Mi libro sale a la venta el próximo mes, dijo Isabel, cambiando ligeramente de tema. Es extraño pensar que todo esto, todo este dolor, se transformará en algo que quizás ayude a otros. Siempre fuiste buena encontrando luz en la oscuridad, respondió Rafael con una pequeña sonrisa. Es una de las cosas que más admiraba de ti. Isabel le devolvió la sonrisa, sintiendo que algo nuevo comenzaba a crecer dentro de ella. No era perdón, no exactamente. Era algo más complejo, más maduro. Una comprensión de que las personas y las situaciones rara vez son blancas o negras, de que todos somos capaces de cometer errores devastadores cuando actuamos desde el miedo. Lucía pregunta por ti, dijo Rafael después de un momento. Los médicos dicen que podría recibir visitas pronto, si te sientes cómoda con eso. Isabel lo consideró. La idea de enfrentarse a la mujer que había manipulado su boda, manipulada o no, era intimidante. Pero también sentía curiosidad, y quizás incluso compasión. Tal vez. No ahora, pero, tal vez en el futuro. Rafael asintió, respetando su respuesta. Ella está trabajando duro en su recuperación. Es diferente cuando toma su medicación regularmente. Más como la hermana que conocí antes de que la enfermedad se manifestara. El cielo ya estaba completamente oscuro, las estrellas comenzando a brillar sobre ellos.
Isabel miró su reloj, sorprendida de cuánto tiempo había pasado. Debería irme. Tengo una sesión de fotos mañana para la portada del libro. Se alejó de la barandilla, pero antes de marcharse, se volvió hacia Rafael. ¿Quieres tomar un café algún día? No como una cita, solo, para hablar. Para conocernos de nuevo, como las personas que somos ahora. La esperanza que iluminó el rostro de Rafael fue tan pura, tan genuina, que Isabel sintió un nudo en la garganta. Me encantaría. Intercambiaron números, un gesto casi cómico considerando su historia compartida. Pero de alguna manera, parecía apropiado. Un nuevo comienzo requería nuevos rituales. 6 meses después, Isabel se encontraba firmando ejemplares de su libro en una librería abarrotada. La fila de lectores ansiosos por conocerla se extendía hasta la calle, cada uno con su propia historia de dolor y superación que querían compartir. Es inspirador cómo transformaste tu experiencia en algo tan poderoso, comentó una joven mientras Isabel firmaba su ejemplar. Me ha ayudado a procesar mi propia ruptura. Isabel sonrió, aún sorprendida por el impacto que sus palabras habían tenido. En tantas personas. A veces, el dolor puede ser nuestro mejor maestro, si estamos dispuestos a escucharlo. Al levantar la mirada, vio a Rafael entrando a la librería, acompañado por una mujer que Isabel reconoció inmediatamente como Lucía. Se veía diferente, el cabello más corto, la mirada más clara, una sonrisa tímida pero genuina en su rostro. Se habían reunido varias veces en los últimos meses, primero en cafés neutrales, luego en cenas ocasionales. No eran novios nuevamente, no en el sentido tradicional. Estaban redescubriéndose mutuamente, aprendiendo a confiar de nuevo, a comunicarse de manera más honesta, y en cuanto a Lucía, su primer encuentro había sido tenso pero necesario. Habían llorado juntas, habían hablado durante horas, desenmarañando la compleja red de manipulación y enfermedad que las había enfrentado. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado una especie de paz frágil pero sincera. Cuando la sesión de firmas terminó, los tres salieron juntos a cenar. Una imagen improbable, la novia abandonada, el novio que la dejó plantada, y la mujer que había orquestado su separación, ahora compartiendo una mesa, compartiendo risas cautelosas, compartiendo historias de sanación y crecimiento. La vida rara vez sigue los guiones que imaginamos. A veces nos humilla públicamente, nos rompe el corazón, nos obliga a cuestionarlo todo. Pero a veces, si tenemos el valor de permanecer abiertos, también nos ofrece segundas oportunidades disfrazadas de finales. Mientras brindaban por el éxito del libro, Isabel miró a Rafael y a Lucía, pensando en el extraño y doloroso camino que los había llevado a este momento. No era el final feliz que había imaginado el día de su fallida boda. Era algo más complejo, más auténtico, más profundamente humano y quizás, pensó mientras sus ojos se encontraban con los de Rafael por encima de las copas, quizás eso lo hacía aún más valioso. Porque algunas historias no necesitan finales de cuento de hadas para ser hermosas. Algunas historias solo necesitan ser reales. Con todas sus imperfecciones, con todas sus cicatrices, con toda su verdad, lo que pasó después de ser humillada en el altar no fue el fin de su mundo, como había temido. Fue solo el principio de una historia diferente. Una historia que continuaba desarrollándose, página a página, día a día. Una historia que, a pesar de todo, valía la pena ser vivida.